Prepárate para una inmersión que te dejará helado, un auténtico enigma carcelario. Hoy nos adentramos en la mente de Diego Casanova el Matapresos, un asesino en serie argentino. Un caso escalofriante, sobre todo si tenemos en cuenta que cometió la mayoría de sus asesinatos ya estando en prisión. Exacto, un depredador entre rejas. Para comprender cómo llegó a esto, vamos a indagar en su pasado. Un pasado, por cierto, envuelto en misterio. Hay poca información sobre su infancia. Es cierto. Lo que sí sabemos es que Diego, alias Gordo Picurú, creció en Maipú, Argentina, aficionado al Deportivo Maipú. Una vida aparentemente normal que dio un giro hacia la delincuencia. Empezó con pequeños delitos, hasta que en 2004 fue condenado por robo. Una primera señal de que la vida al margen de la ley lo atraía. Ese mismo año, durante un robo en una casa, se encontró con el dueño, Francisco Quevedo, un hombre de 67 años. Y la situación se le fue de las manos. Un encuentro fatal que marcó el inicio de su carrera criminal. Casanova terminó apuñalando a Quevedo e intentó, junto a su cómplice, encubrir el crimen. Colocaron el cuerpo en un sofá, tapado con una manta, como si durmiera. Una forma de negar la realidad, quizás. Un intento de controlar la narrativa del crimen desde el principio. Por este crimen fue condenado a 20 años. Pero la historia, por desgracia, no termina ahí. De hecho, podríamos decir que aquí es donde realmente empieza, porque en prisión su sed de sangre no se apagó. Al contrario, la prisión se convirtió en su macabro coto de caza. Cometió al menos 3 asesinatos más entre rejas. 3. ¿Qué lleva a alguien a cometer actos tan atroces en un entorno ya de por sí restrictivo? Es la pregunta clave. En 2006, Diego Ferranti y Gerardo Gómez, 2 reclusos trasladados por su seguridad tras testificar en un motín, aparecieron muertos en sus celdas. Asesinados a puñaladas, envueltos en sábanas. Casanova, junto a otros 4 reclusos, fue responsable. ¿Qué los impulsó a tal brutalidad? Las razones siguen siendo un misterio. Lo que es innegable es la crueldad de sus actos. Ese mismo año, José Manuel Cruz Castillo, otro recluso, fue asesinado por Casanova mientras dormía. 20 puñaladas. Una violencia desmedida, difícil de comprender. Y como si fuera poco, en 2010, Casanova instigó un motín en la prisión del Almafuerte. Un motín que resultó en la muerte de Darío Vega González, un preso por abuso sexual. Casanova argumentó que solo quería llamar la atención para ser trasladado. Una justificación que no les culpa, pero que nos da una idea de su retorcida lógica. Es como si la violencia fuera su único medio de expresión, ¿no crees? Su forma de controlar el entorno. Podría ser, pero para entender su psicología debemos analizar el incidente que le valió el apodo de El Matapresos. En 2016 asesinó a su compañero de celda, Andrés Florentino Peñalosa, un joven de 17 años. Un joven de 17 años. ¿Qué hacía en prisión con alguien como Casanova? Peñalosa cumplía condena por secuestro y homicidio. Y, lo más increíble, él mismo pidió compartir celda con Casanova. Pidió estar con él. ¿Por qué? Creía que la temible reputación de Casanova le brindaría protección. Un error fatal. Qué ironía, buscar protección en un asesino. Un ejemplo trágico de las dinámicas de poder dentro de la prisión. Un lugar donde la violencia es moneda de cambio y la seguridad una ilusión. Los expertos lo describen como un psicópata, con necesidad constante de medicación para controlar sus impulsos violentos. Un diagnóstico que plantea un enorme desafío para las autoridades. ¿Cómo gestionar a alguien así? Y sobre todo, ¿cómo garantizar la seguridad de los demás reclusos? El miedo que infundía Casanova era tal que nadie quería compartir celda con él. Estaba solo, aislado, como un animal salvaje, incluso entre los suyos. ¿Y las autoridades, cómo lidiaban con él? 77 peleas y motines en su historial. Una muestra de la inestabilidad y el peligro que representaba. La prisión, en teoría, debería rehabilitar, pero a veces parece que tiene el efecto contrario. Es como si el propio ambiente fomentara la violencia, ¿no crees? Es una pregunta compleja. En el caso de Casanova, su historial es revelador. Perdió un ojo en una pelea dentro de la cárcel. Una cicatriz, un recordatorio brutal de la violencia que lo rodeaba. Exactamente. Y si a eso le sumamos su diagnóstico de psicopatía, La pregunta es inevitable. ¿empeoró la prisión su condición o simplemente sacó a la luz la violencia que ya llevaba dentro? Un dilema, sin duda. Por un lado, la idea de rehabilitación, la posibilidad de que el sistema ayude al individuo a cambiar. Pero por otro, la realidad. Las prisiones a menudo se convierten en una escuela del crimen donde la violencia es la norma. Y en ese entorno, Casanova no solo sobrevivía, sino que destacaba. Se convertía en una figura de poder temida y, a su manera, respetada. Recordemos, nadie quería compartir celda con él, estaba prácticamente aislado. Un aislamiento necesario para proteger a los demás, pero que lo privaba de cualquier contacto positivo. Aislándolo más, alimentando su paranoia y su sensación de ser un paria. Y esa alienación, ese rechazo, puede llevar a una persona a justificar lo injustificable.
En el caso de Casanova, la violencia se convirtió en su única justificación. Pero ¿y si la violencia no era solo una forma de control, sino también de comunicación? Recordemos que, tras el motín que provocó en 2010, dijo que solo quería llamar la atención para que lo trasladaran. Es una posibilidad. En un ambiente donde la comunicación normal se ve distorsionada, la violencia puede ser una forma, aunque retorcida, de expresar necesidades. Es una idea inquietante, pero que nos ayuda a entender mejor este caso. No estamos hablando de un monstruo, sino de un individuo con una historia, con circunstancias que lo llevaron por este camino. Y por eso su historia nos interpela. Nos obliga a mirar más allá de lo evidente y a cuestionar el sistema que, en teoría, debería rehabilitar. Si la prisión solo amplifica la violencia, ¿cuál es su verdadero propósito? Es la pregunta que nos debemos hacer como sociedad. ¿Buscamos castigar, aislar o realmente ofrecer una oportunidad de cambio? En el caso de Casanova, la respuesta parece clara, pero su historia nos deja con una sensación de que el sistema falló, tanto para las víctimas como para él mismo. Y ese es el verdadero reto, construir un sistema que no solo encierre, sino que ayude a sanar, a transformar. Un sistema que ofrezca alternativas reales a la violencia. Un objetivo ambicioso, sin duda. Pero que vale la pena perseguir si queremos romper este ciclo de violencia que representan personas como Casanova. Hay un caso que me sigue rondando la cabeza. El de Andrés Peñalosa, el joven que pidió ser compañero de celda de Casanova. Un acto aparentemente ilógico, pero que dentro de la brutal realidad carcelaria cobra sentido. Peñalosa, condenado por secuestro y homicidio, veía en Casanova una especie de protector. Buscaba seguridad a la sombra de un monstruo. Una ironía terrible. El miedo distorsiona la percepción. Lo lleva a uno a tomar decisiones que desde fuera parecen absurdas. Pero dentro de la prisión, la violencia tiene su propia lógica. Se convierte en un lenguaje, una forma de supervivencia, de establecer jerarquías. Y Casanova era la cima de esa jerarquía. Una figura temida, respetada a su manera. Un respeto nacido del miedo, por supuesto. Pero un respeto al fin y al cabo, que le otorgaba un poder, una especie de estatus. Es una dinámica perversa. Pero real. Y nos recuerda que incluso en la brutalidad hay una lógica interna. No justifica sus crímenes, claro. Pero nos ayuda a entender cómo alguien se convierte en un depredador dentro de un sistema que, en teoría, debería rehabilitar. Y nos hace cuestionar la eficacia de ese sistema, Es posible reinsertar a alguien como Casanova. su historial, su psicopatía. La reinserción parece imposible. Pero no podemos perder la esperanza. De que algún día el sistema ofrezca alternativas reales a la violencia. Un sistema que no se base solo en el castigo. Que ofrezca herramientas para la rehabilitación, para la transformación. Un sistema que reconozca la complejidad humana. Y que no renuncie al cambio. La historia de Casanova es una muestra de la oscuridad que puede anidar en el ser humano. Pero también es un llamado a la reflexión. A construir un sistema más justo, Más humano. más orientado a la rehabilitación, Que no solo encierre, sino que ayude a sanar. a reconstruir vidas. Y con esa reflexión terminamos nuestra inmersión en el caso de El Matapresos. Esperamos que les haya dado una nueva perspectiva. Sobre la complejidad del crimen. El sistema penitenciario. Y la lucha entre la luz y